Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Estamos aquí en esta clase de español para hispanohablantes, sección 1 y 2. Y ya estamos, como pueden ver, en la sección de la semana número 7, marzo 6 a marzo 12, en que estamos cubriendo o empezamos a cubrir Venezuela de este capítulo. Ya ven que aquí estábamos haciendo por la semana 4 y 5 Colombia. Ajá. Entonces, para estas 2 semanas, semana 7 y semana 8, vamos a terminar con este capítulo número o lección número 6. Esta semana 7 tienen que hacer estas secciones, los orígenes y viajes a nuestro país, ayer, ya soy y los nuestros. Y la semana número 8, pues terminarán el capítulo de la lección número 6 con sus correspondientes ejercicios. Les informo que para el final de este capítulo vamos a tener obviamente el examen número 2 que corresponde a este capítulo, por lo que sus tareas son muy importantes de que las terminen. Y también les informo que van a escribir su segundo cuento o composición basado en las lecturas que vamos a ver aquí y las actividades del libro. Entonces, aquí en esta semana van a ver, ¿no?, los orígenes, si viajas a nuestro país, etcétera, las 4 secciones que tiene que completar de Venezuela, y también van a ver los módulos de Learn Smart y las presentaciones gramaticales con sus correspondientes ejercicios de diferentes temas, y también los módulos de ejercicios de Learn Smart. Entonces, en este sentido, las 3 temáticas de gramática que ustedes van a aprender para esta semana van a continuar con el presente de subjuntivo y sus usos en este módulo, y luego van a aprender pronombres relativos y los verbos reflexivos. ¿Okay? Entonces hay una tutoría de cada uno de estos temas y después las prácticas de los módulos que corresponden. Debajo de estas secciones obligatorias están las actividades de crédito extra, en donde van a aprender los adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos con los ejercicios correspondientes, ¿okay?, del módulo. Entonces, esto es en términos de la gramática y lo del libro de texto. Entonces, fíjense muy bien que estamos aquí cubriendo Colombia y Venezuela, la modernidad en desafío, es el título de este capítulo, y Venezuela, obviamente, que se encuentra en la zona norte de la zona de Sudamérica, al lado de Colombia. Tienen una frontera bastante conflictuada y complicada. Ya sabemos que estudiaron Colombia, el problema de las guerrillas, etcétera. Y ahora en Venezuela, Caracas, que es la capital, que es una ciudad que está muy en la zona norte de Venezuela, pues es en donde se concentra la mayor actividad política y económica del país. Pero sabemos que hay grandes conflictos ahora en Venezuela por su situación actual. Y esto lo van a aprender un poquito, no solamente por pasar por las zonas turísticas de Venezuela, sino obviamente por la cuestión histórica en la sección de ayer y hoy, ¿no? Ya saben que el sentido de independencia de Venezuela se dio de la misma manera que toda América Latina, en una lucha que se intensificó. Quiero utilizar aquí un poquito de este libro para poder hacerlo un poco más grande los textos. Aquí lo veremos. Entonces quería poner esto así para que vieran que Simón Bolívar, tendría que haber desactivado ese Facebook, interrumpió. Bueno, ya ven cómo la realidad se pasa por aquí y por allá. Bueno, entonces les decía que en la cuestión de Venezuela, pues Simón Bolívar fue elegido como presidente, y fue obviamente el que armó todo un movimiento de independencia y revolucionario en torno
a la República de la Gran Colombia, que incluía Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Como pueden ustedes ver en el mapa, pues estaban aquí Venezuela, Colombia, Panamá, que es la sección que está aquí en el canal, y Ecuador, que está al lado. Entonces, volviendo a esta cuestión de la independencia, hubo muchísimos conflictos. Obviamente que Colombia no se pudo mantener, la Gran Colombia, unida. Entonces Venezuela se separó de este proyecto y se instauró como un país independiente, y se dio entonces esa pugna entre los que querían construir un país más democrático a la usanza de los sistemas europeos, franceses o sobre todo de Estados Unidos, y por otro lado los que querían un sistema mucho más centralista y conservador. Finalmente, durante todo el siglo de independencia, pues se generó este conflicto, y la consolidación de este sistema no se dio sino a principios del siglo XX. Entonces, ven que aquí la consolidación de la democracia moderna se da hasta 1947, ¿no? Después de que hay un movimiento progresista liderado por el Partido de Acción Democrática, y que culmina con el escritor famoso novelista Rómulo Gallegos al mando del Poder Ejecutivo. Sin embargo, dura poco esta época democrática, y llegan lamentablemente a dirigir el país los militares, un movimiento dictatorial rígido, de mucha represión, que se da a lo largo de toda América Latina. Rómulo Betancourt llega de nuevo a consolidar un proceso democrático, pero muy precario, en 1958, y empieza un periodo de nuevo de restauración. Por eso es que América Latina, que ha sufrido mucho este mismo patrón de conflictos para organizar el país independiente, conflictos para consolidar la democracia, dictaduras y luego desarrollo, pues ha sido más o menos el patrón. Algunos países lo vivieron antes, otros después, pero se da lo mismo. Por ejemplo, aquí la década de los 60, donde se da un gran desarrollo económico después de que se estabiliza el país en la democracia, se da también la nacionalización en el 76 de la industria petrolera con Carlos Andrés Pérez. Este proceso de nacionalización en México, por ejemplo, ocurrió en 1938 con un presidente populista, Lázaro Cárdenas. Entonces, ven desde el 38 hasta 78, casi 40 años de diferencia entre un país y otro en estos procesos de nacionalización y de usufructuar de los recursos petroleros de los países. Obviamente que esto le trajo una gran bonanza a Venezuela, y después de una fuerte crisis económica en el 93 se da otra vez un nuevo golpe de estado que dirige Hugo Chávez, que obliga a Carlos Andrés Pérez a renunciar a la presidencia, y entonces se fortalece de nuevo un movimiento de izquierda populista a manos de Hugo Chávez, quien forma un largo periodo de dominio y bastante cerrado, una gestión izquierdista, bastante dictatorial y cerrada, caudillista, que culmina con una situación bastante deplorable de la economía venezolana, que ahora, con el sucesor de Chávez, se encuentra en la ruina. El gobierno populista no puede sostener con los gastos y las subvenciones del país, y entonces está en bancarrota. Bueno, esto es básicamente lo que quería compartir con respecto a la historia de Venezuela, y en el sentido de la actividad de lectura, pues se van a enfocar en Armando José Sequeira, que es un escritor venezolano que escribe muchos libros para niños y adolescentes, y aquí adelante pues tiene un cuentito bastante folclórico con respecto de lo que es la visión del latinoamericano. Miren aquí ustedes
en este cuento que se llama ¿Para qué? Refleja un poco o trata de captar el sentido de lo que es la ideología de muchos latinoamericanos que se han conformado con su forma de vida en apreciar la cultura, el descanso, el recreamiento, y no esta visión estadounidense en donde el trabajo, el dinero y las cuestiones materiales tienen una gran primacía. Entonces hay aquí una diferencia de visiones, de ideologías, de forma de ver el mundo, que les va a servir mucho para entender por qué Latinoamérica es tan distinta de Estados Unidos y algunos otros países europeos en donde la prioridad es lo material. Bueno, después de leer van a tener aquí algunas preguntas para analizar y pensar, algunos ejercicios de apoyo gramatical donde van a seguir practicando el presente del subjuntivo, y después lo que quiero que ustedes enfaticen también es en la cuestión de la gramática. El presente subjuntivo en las cláusulas adjetivales, que ya les puse esos ejercicios y actividades, pero aquí van a seguir aprendiéndolo y reafirmándolo, ¿no? Esto lo saben en forma natural, pero obviamente que aquí están las explicaciones y los ejercicios que dicen aquí ya lo sabes, ¿verdad? Son los ejercicios que ustedes tienen que hacer, y luego algunas de las palabras y conjunciones que utilizamos para utilizar el subjuntivo. Pongan atención en estos detalles y hagan por favor todos estos ejercicios, y asegúrense por favor de saber con mucha precisión el vocabulario de esta sección. Y con eso termina este capítulo. Lo que sí quería mencionarles o decirles es que después de la sección aquí en Escribamos Ahora hay un ejercicio de narración que quiero que ustedes pongan atención, porque esta va a ser nuestra estructura y referencia. Estamos en la página 312 de lo que ustedes van a hacer para narrar su próximo cuento, que es utilizar, en Escribamos Ahora van a utilizar, permítanme un segundito, creo que estoy complicándome un poquito la vida en esto. A ver, quiero que vean la sección de Escribamos Ahora de este capítulo. Sí, evidentemente sí. Pensaba que me estaba equivocando, pero es esta sección de Escribamos Ahora en la página 312 la que les va a servir para escribir su próximo cuento, en donde tienen que integrar diálogos. En el otro solamente hicieron una narración, pero aquí en este ejercicio tienen que integrar diálogos. Obviamente van a repasar la lectura del Premio Nobel de Literatura que tenemos, colombiano, Gabriel García Márquez, en un día de estos, en donde el diálogo hace muy ameno y muy interesante este cuento. Bueno, es todo lo que tengo que decirles para esta sección, y nos seguimos comunicando en adelante. Mucha suerte, disfruten mucho con la lectura de los cuentitos y con los aprendizajes de gramática que sé que todos quieren mejorar. Muchas gracias.